en este caso. Christine Lagarde, ahora mismo la presidenta del Banco Central Europeo, acaba de comenzar ese discurso en el Parlamento Europeo. Conectamos ya con las declaraciones de Christine Lagarde. Es la segunda vez en lo que va del año, después de celebrar el 25 aniversario del Banco Central Europeo. Y me complace que varios diputados estuvieron en Frankfurt para estar en este aniversario, en el homenaje, y esto refleja el estrecho y fructífero diálogo que nuestras instituciones han mantenido. Desde la creación del Banco Central Europeo, los miembros de su comité ejecutivo han asistido a más de 100 comparecencias ante este Parlamento, y este compromiso ha sido fundamental para la rendición de cuentas del Banco Central Europeo y también ha contribuido a que el euro se convierta en una moneda que goza de la confianza de nuestra ciudadanía. Dirijamos nuestra atención a los asuntos que tenemos entre manos. Y permítame comenzar ofreciendo una breve panorámica de las perspectivas económicas antes de discutir nuestras últimas decisiones de política monetaria. En cuanto a las perspectivas económicas, el crecimiento en la zona del euro estuvo a punto de estancarse a principios del 2023. Se ralentizó la actividad. Se está viendo respaldada por la baja de los precios de la energía, el alivio de los estrangulamientos de la oferta, de los cuellos de botella y el apoyo de la política presupuestaria a empresas y hogares. A medida que la crisis energética vaya desapareciendo, los gobiernos deberían reducir las medidas de apoyo correspondientes rápidamente y de forma concertada para evitar que aumenten las presiones inflacionistas que podrían dar lugar a una respuesta más contundente de la política monetaria. El Banco Central Europeo se acoge favorablemente la recomendación de la Comisión Europea de los Estados miembros de reducir en el 2023 las medidas presupuestarias que se adoptaron en respuesta a la crisis de los precios de la energía. La demanda interna, sobre todo el consumo, sigue siendo débil. Los indicadores de confianza empresarial y de los consumidores apuntan a una débil actividad en el segundo trimestre y siguen siendo inferiores a los que se registraron antes de la guerra de Rusia contra Ucrania y su pueblo. Observamos una divergencia entre los diferentes sectores de la economía. El sector manufacturero, por una parte, sigue acumulando pedidos, pero sus perspectivas empeoran. Vive todavía de su cartera de pedidos. Mientras tanto, el sector de servicios sigue resistiendo debido en particular a la reapertura de la economía tras la pandemia. Y supongo que han recibido una página, un documento con dos caras que describen un poco las características de la situación actual, y ven ahí la disparidad en el sector manufacturero y el terciario. Los ingresos de los hogares están beneficiando de las medidas de apoyo presupuestario y de la fortaleza del mercado laboral. La tasa de desempleo ha registrado un nuevo mínimo histórico para la eurozona. En cuanto a la inflación general ha disminuido desde que llegara a su plusmarca en octubre y se sitúa en el 6,1% en mayo, de acuerdo con Eurostat. La estimación de Eurostat, aunque los efectos de base han provocado cierta variación de la inflación energética en los últimos meses, la tasa bajó a menos 1,7% en mayo. La inflación de los precios de los alimentos sigue siendo elevada, pero sigue disminuyendo y registró un 12,5% en mayo, frente al 13,5% de abril. Las presiones sobre los precios siguen siendo fuertes en general, la inflación excluyendo la energía. Bueno, de momento estamos escuchando a Christine Lagarde haciendo una fotografía de cómo está la economía de la eurozona ahora mismo. Ha hablado de los indicadores de confianza empresarial que muestran, bueno, pues una perspectiva bastante débil, bastante sombría de la actividad del segundo trimestre. Habla también del sector manufacturero, que dice sigue acumulando pedidos, pero sus perspectivas empeoran. Está viviendo básicamente a base de su cartera de pedidos. Y está hablando ahora de los datos de inflación. De momento, sin hacer ninguna interpretación, solo dando los datos de Eurostat de la semana pasada, los datos preliminares del mes de mayo, diciendo que, bueno, que es cierto que la inflación ha caído, que hay efectos de base en la inflación energética para explicar por qué se sitúa en deflación, que la inflación de los alimentos también ha bajado, aunque sigue elevada en ese
doble dígito. Sigue hablando Lagarde de inflación. Vamos a ver qué dice. Signos de moderación. Todavía no hay prueba inequívoca de que la inflación subyacente haya tocado techo. Las presiones salariales se han reforzado ahora que los asalariados recuperan parte del poder adquisitivo que han perdido por culpa de la inflación elevada. En algunos sectores las empresas han podido aumentar sus beneficios gracias a los desajustes entre la oferta y la demanda y también por la incertidumbre que ha creado una inflación elevada y volátil. ¿Cuál ha sido, pues, la política monetaria del Banco Central Europeo ante este contexto? La elevada inflación crea tensión sobre los habitantes en la zona euro. La inflación de la energía, que suponía una carga notable para los hogares de rentas bajas, está remitiendo, pero el diferencial de inflación entre los consumidores de rentas bajas y altas empieza a desvanecerse. No obstante, la elevada inflación de los alimentos sigue pesando especialmente sobre los hogares de renta baja. Nosotros, en el Banco Central Europeo y en el Eurosistema en total... Bueno, pues clave uno de los titulares que ha dado ahora mismo Christine Lagarde, presidenta del BCE, que dice: a pesar de la caída de la subyacente del mes de mayo, ojo porque no hay que cantar victoria, dice Christine Lagarde, todavía no hay ninguna prueba inequívoca de la que la inflación subyacente haya tocado techo, es decir, que Christine Lagarde está abriendo la puerta a que la inflación subyacente pueda volver a subir y suba por encima del último máximo que se registró hace muy poquito. Así que, ojo, Lagarde no se fía, no se cree esa bajada en la subyacente del mes de mayo. Tiene que venir más pruebas para poder decir que efectivamente la inflación subyacente ya no va a volver a subir a un nuevo máximo. Ese es el mensaje de Christine Lagarde, un mensaje que ya teníamos también por parte de, bueno, pues otros mandatarios del Banco Central Europeo, incluso la propia Lagarde también en algunas declaraciones que hizo la semana pasada. Hoy la vemos a Lagarde decir de viva voz exactamente eso, que la inflación subyacente puede no haber tocado techo a pesar de la caída que vimos en el mes de mayo en los datos preliminares. Seguimos escuchando a Lagarde, que está hablando también de cómo la inflación en la energía ha conseguido que, bueno, pues esa carga que estaban afrontando sobre todo esos hogares, pues, bueno, pues de más baja remuneración, ahora mismo pues estén enfrentándose a una carga un poco menor gracias a la bajada de la inflación energética. Seguimos escuchando a Lagarde. Nuestras decisiones futuras garantizarán que los tipos de interés oficiales se sitúen en niveles suficientemente restrictivos para lograr un retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo a medio plazo del 2% y se mantengan en esos niveles durante el tiempo que sea necesario. Seguiremos aplicando un enfoque basado en datos para determinar el nivel y la duración adecuados de la restricción. En particular, nuestras decisiones sobre los tipos de intereses oficiales seguirán basándose en nuestra evaluación de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. Como habían pedido ustedes, quiero discutir ahora las perspectivas de estabilidad financiera. La estabilidad financiera es un requisito previo para la estabilidad de los precios y viceversa. La estabilidad financiera en la zona del euro ha demostrado ser sólida. Bueno, ha hablado también Christine Lagarde del objetivo del Banco Central Europeo, sigue en ese 2%, habíamos oído a varios miembros del BCE diciendo o abriendo la puerta a la posibilidad de que se pudiera aumentar ese objetivo a la vista de que la inflación todavía sigue bastante elevada. Dice Christine Lagarde que el objetivo es volver al 2% y que van a seguir aplicando un enfoque basado en datos, pero ojo, porque en este caso no ha dicho, o al menos de momento aquí en la parte que hemos escuchado del discurso de Lagarde, no ha mencionado eso de meeting by meeting, reunión a reunión, así que ojo porque podríamos, por lo tanto, estar ante un Banco Central Europeo que vuelva al forward guidance en este caso. Bueno, veremos. Dice Lagarde que siguen enfocados en realizar la correcta evaluación y, por tanto, el correcto movimiento en base a los datos que vayan recibiendo de la inflación y de cómo está afectando a la economía y a los ciudadanos. Bueno, seguimos escuchando a Christine Lagarde. Y esto sirve para la estabilidad de los precios y viceversa. La estabilidad de precios sigue siendo
crucial para mantener la estabilidad financiera. Y no vemos que estén reñidas la estabilidad financiera y la estabilidad financiera. Nosotros seguimos apostando por la política macroprudencial. Vemos que es complementaria. Además, el Banco Central Europeo dispone de los instrumentos necesarios para proporcionar liquidez al sistema financiero y para la transmisión fluida de la política monetaria. Seguimos comprometidos con la estabilidad de precios y para apoyar la estabilidad financiera es esencial que ustedes, como colegisladores, realicen avances tangibles hacia la culminación de la unión bancaria y que refuercen las políticas reguladoras para reforzar aún más la resiliencia del sector financiero de la zona del euro. Para concluir, en 1998, el antiguo presidente del BCE, Willem Duisenberg, subrayó que el sistema europeo de bancos centrales debería ser abierto, transparente y responsable, señalando que el reto más importante para el SBC es ganar la confianza de los ciudadanos de Europa. 25 años después, este sigue siendo un reto importante. Y estamos trabajando intensamente para seguir fomentando la confianza en nuestra institución, pero el BCE no puede hacerlo por sí solo. El diálogo de hoy con ustedes, que representan a los ciudadanos de Europa, es esencial para este empeño. Por eso me complace, como a usted, señora presidenta, que conjuntamente con la presidenta Metsola hayamos podido firmar un canje de notas entre nuestras dos instituciones, el Banco Central Europeo y el Parlamento Europeo. Sobre la base de nuestro estrecho y fructífero diálogo durante los últimos 25 años, el presente canje de notas nos permitirá estructurar mejor nuestras interacciones y facilitar una cooperación eficaz. Y aquí me gustaría rendir homenaje a usted, a ustedes y a su presidenta, que es en gran medida responsable de este éxito, de este canje de notas. Así que muchísimas gracias, señora presidenta. Juntos debemos hacer todo lo posible por seguir escuchando y respondiendo a las preocupaciones de los ciudadanos europeos. Gracias a ustedes y ahora estoy a su disposición si tienen preguntas. Gracias, presidenta Lagarde. Acaba el discurso de Christine Lagarde y lo hace con ese claro titular de que todavía no hay ninguna prueba inequívoca de que la inflación subyacente haya tocado techo. De momento esa es una de las grandes frases que ha dicho hoy Christine Lagarde. El resto más o menos pues ya los conocíamos. Ha vuelto a poner de manifiesto que sin la ayuda también de los gobiernos, de la política fiscal, no vamos a poder, dice Christine Lagarde, al menos por nosotros solos, es decir, solo por el Banco Central Europeo, conseguir esa estabilidad de los precios. También entran en juego los gobiernos. También está diciendo pues eso de la subyacente, que a pesar de la caída de mayo todavía no se puede cantar victoria, no se puede decir que el techo ya se haya visto. Y ha hablado también de la estabilidad financiera, dice que no está reñida con la estabilidad de los precios, todo lo que tiene que ver con el sector bancario, algo que Christine Lagarde ya ha dicho en otras ocasiones. Y también ha hablado de esa cooperación que hay entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo para poder seguir respondiendo a cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos. Comienzan ya las preguntas de los diputados del Europarlamento. Estamos escuchando ahora mismo a uno de ellos. Vamos a conectar de nuevo con esa señal para ver qué le preguntan a Christine Lagarde. Hacia el futuro, la recuperación de las rentas, como ha indicado usted, es algo que no se prevé y los precios energéticos probablemente aún pues no tienen un potencial de disminución. No sabemos si va a tener que realizarse ajustes fiscales. Para pasar de 10 a 6, ¿no le parece que ha sido mucho más fácil de lo que sería lo que necesitamos, que es pasar de 6 a 2? Me refiero a la inflación, claro. Además, las condiciones son muy diferentes ahora. Segunda cuestión, segundo tema que hemos seleccionado nosotros. Sabemos que las obligaciones gubernamentales, las obligaciones estatales están por debajo de los niveles de 2008. Y si la inflación no pasa del 6 al 2%, eso significa que los niveles seguirán siendo elevados, con lo cual pues habrá algunos activos, las obligaciones a largo plazo, precios inmobiliarios, etcétera,
que se verán afectados. Hay preocupación por el impacto de ese tipo de precios. No me refiero a la estabilidad financiera, pero sí a otros factores en la valoración de los activos en el sector financiero y sobre todo en el bancario. Muchísimas gracias, señor Niedermayer, por esas dos preguntas. Voy a centrarme un poco más en la primera porque tenemos tiempo limitado y me parece que es la cuestión más importante. En primer lugar, sí es cierto, las cifras son más favorables ahora porque a principios de año estamos en torno al 10% y estamos viendo cómo se reducen esos niveles, aunque claro, hay países en los que se está reduciendo bastante más y otros en los que la inflación se sitúa incluso cerca del 10%. Se ha reducido el nivel de inflación por las razones explicadas, pero es interesante ver que lo que había impulsado muy rápidamente la inflación al alza y lo que ahora la está reduciendo, quizá con la misma rapidez, aunque bueno, no estamos del todo seguros sobre la rapidez con la que va a disminuir, es la energía. Los precios de la energía han sido esenciales a la hora de que los precios subieran, o directa o indirectamente. Eso es algo que seguramente vamos a tratar esta tarde. Y de la misma manera, la reducción precisamente de los precios energéticos han tenido un impacto muy favorable en la inflación. No es el único elemento que ha hecho pasar en torno a los 10 a en torno a los 6. En el lado de la oferta vemos una serie de cuellos de botella y si vemos una serie de indicadores, PMI, por ejemplo, en la entrega de productos están mejorando. Así que hay una mejora en la oferta, una reducción significativa también en los precios que están teniendo un impacto muy claro en la inflación general. Y también la política monetaria. Yo creo que estamos empezando a ver el impacto de decisiones que empezamos a tomar en diciembre de 2021 con el anuncio y la aplicación de las compras de activos netos, y esto es algo que está teniendo un impacto evidentemente también en la consolidación de los costes. Este proceso va a ser tan rápido y tan eficiente por lo que se refiere a pasar de cifras en torno a las 6 a no cifras en torno al 2%, sino al 2%. Bueno, pues tenemos que tomar las medidas oportunas con tal fin. Y los dos componentes de la oferta, energía y cuellos de botella, pues están difuminando, con lo cual hay una serie de fuerzas adicionales que tendremos que desarrollar para que las tasas de inflación se reduzcan de esas cifras en torno al 6% al 2% que he mencionado. ¿Hay un riesgo de que vuelvan los precios anteriores? Bueno, pues eso es algo que se ha planteado en la revisión de estabilidad que se publicó la semana pasada. Es un riesgo que sabemos que está ahí. Hacemos un seguimiento muy de cerca y muy detallado, pero lo que hemos observado durante el difícil periodo del mes de marzo, un terrible mes de marzo, según algunos, es que las instituciones europeas y las instituciones bancarias han mostrado una mayor solidez, una mayor capitalización, unos ratios de liquidez que se han mostrado como sólidas, tanto en Europa Occidental como en nuestros vecinos más cercanos, Suiza. Bueno, no tenemos que ser complacientes, pero tenemos que reconocer. Bueno, clave una parte de esta respuesta que está haciendo Christine Lagarde a la pregunta del eurodiputado sobre, bueno, ese objetivo del 2% de la inflación y cómo va a conseguir el Banco Central Europeo llegar de ese 6% actual al 2%.
Clave también una de las cuestiones que ha dicho Christine Lagarde. Dice que la energía, la caída de los precios energéticos es básicamente la razón principal por la que la inflación ha bajado tanto. Y no tanto la política monetaria, pero dice que en parte también. Habla también de los cuellos de botella, que parece que se han relajado un poquito. Dice que está mejorando, por ejemplo, la entrega de productos. Así que dice Christine Lagarde que la parte de la oferta está mejorando. Pero ojo, porque también habla de política monetaria. Dice que estamos empezando a ver, ojo, el impacto ahora mismo en los precios, en la inflación, de decisiones que tomó el Banco Central Europeo en diciembre de 2021, es decir, hace año y medio. Ahora, año y medio después, dice el Banco Central Europeo que se están empezando a notar esas decisiones que pasó en diciembre de 2021. Lo ha dicho ella, fue entonces el momento en el que el Banco Central Europeo decidió reducir las compras que llevaba a cabo a través de su programa PEP, el programa de compras de emergencia por la pandemia. Fue entonces cuando decidieron acometer esas compras, pero a un ritmo mucho menor. Es decir, pues empezaba ya, por lo tanto, ese tapering que estaba llevando a cabo el Banco Central Europeo, que simplemente significa que esos estímulos que está dando el Banco Central al mercado estaban empezando a reducirse un poquito, que es el primer paso para empezar ya a restringir la política monetaria. Dice que es ahora cuando se está empezando a ver lo que ocurrió, el impacto de lo que ocurrió en diciembre de 2021, pero no ha mencionado que ahora estemos empezando a ver esos impactos o esos efectos de la subida de tipos, que no comenzó hasta julio de 2022, en este caso, es decir, no hace ni siquiera un año que el Banco Central Europeo se puso a subir los tipos de interés. Pues de momento Christine Lagarde dice que ahora se está empezando a ver efectos de lo que se hizo hace año y medio. Sigue respondiendo la presidenta del BCE, ahora le están haciendo otra pregunta, otra eurodiputada, vamos a ver qué es lo que le preguntan. Los Estados miembros en ese sentido, gracias. Merci, madame. Gracias, señora Laluc. Muchas gracias también por su agradecimiento. La verdad es que en el Banco Central Europeo somos muy sensibles a la calidad del diálogo y a la importancia de estos momentos de diálogo entre los parlamentarios y nuestra institución, y son ustedes un reflejo de los europeos, de sus inquietudes, expresan la voz de todos los ciudadanos europeos y por eso venimos a oírles a ustedes. Yo creo que intentamos de la manera más rigurosa posible y basándonos en datos, y volveré a este punto porque es un punto complejo, intentamos analizar de la forma más rigurosa posible cuál es el origen de la inflación y los motores que impulsan la inflación. Y desde el mes de septiembre de 2021, Philip Lane, el Chief Economist, ya empezó a indicar que las autoridades presupuestarias, por medio del instrumento fiscal, deberían participar también en la lucha que estábamos librando contra la inflación. Es algo que se planteó de forma mucho más amplia cuando él mismo, en un discurso en el Trinity College, esta vez en 2023, examinó en función de cada uno de los sectores y los países la contribución en cuanto a la política de márgenes empresariales y en qué medida contribuían o no a la inflación. Hay ahora estudios que corroboran una serie de elementos planteados y de manera simplificada lo que hemos podido comprobar es que durante el año 2022, en particular una serie de sectores, y pienso concretamente en la agricultura, restauración, construcción, transporte, estuvieron en condiciones de transferir hacia el consumidor y el usuario la mayor parte del aumento de los costes que habían sufrido. Pues Christine Lagarde hablando en el Parlamento Europeo, y ahí están viendo Stoltenberg, secretario general de la OTAN, que comienza también ahora a hablar en el NATO Youth Summit. Enseguida vamos con ello, pero antes